Buenas tardes, alumnos. Lamento mucho no haber estado en la clase en su momento. Tuve un inconveniente de salud y bueno, recién ahora retomo mis actividades, así que les grabaré la última clase que quedaba, ¿no? La última clase teórica. Vamos a abordar entonces la unidad 6, que corresponde a lo que son las herramientas forenses. La agenda es bastante ardua, pero van a ver que es muy sencilla de seguir porque simplemente son diferentes clasificaciones que se hacen sobre las herramientas como para poder entender qué se puede hacer con ellas, ¿no? La verdad que son muchísimas las herramientas forenses. No hay una sola que nos permita hacer cualquier actividad porque como las estructuras de las evidencias forenses, es decir, la estructura interna del archivo que contiene la evidencia forense, es bastante particular en cada caso, entonces requieren sus herramientas particulares o específicas también. Hay un catálogo de herramientas forenses que ustedes lo pueden encontrar en la página del NIS, ahí está indicada la dirección web. Este catálogo contiene una taxonomía de todas las herramientas, es decir, una clasificación de las herramientas y las técnicas definidas desde la funcionalidad de las mismas, digamos. O sea, es un listado en donde aparecen todos los tipos de herramientas que se pueden utilizar. Y luego hay un registro de las herramientas forenses digitales por parte de los desarrolladores, autores de las mismas. Em, Se debe reconocer que estas herramientas, muchas son propietarias, otras son de software libre, pero de uso limitado, etcétera. Tienen sus características. Lo importante es que tiene también un mecanismo de búsqueda de herramientas que al estar parametrizado permite identificar si uno necesita para determinado sistema operativo o para determinada estructura de archivo o lo que fuera. Entonces es más fácil saber si puede dar con esa herramienta dentro de ese catálogo. En cuanto a la descripción de las herramientas, vamos a clasificarlas primero según diferentes tipos, ¿no? La primera cuestión es en cuanto a la persistencia o no, el grado de persistencia de la evidencia digital en el dispositivo. Entonces así tenemos la evidencia digital persistente, la volátil y en tránsito, que obviamente ya hemos hablado de esos tres conceptos, así que los invito a que repasen las unidades correspondientes, que es la unidad de evidencia digital, en caso de que no lo tengan muy en claro. En el caso de la evidencia digital persistente, estamos hablando cuando la evidencia, se mantiene en el tiempo, porque se mantiene en dispositivos que no requieren de una carga auxiliar, digamos, o sea, de alimentación eléctrica para que recién represente la información que contiene. En el caso de los discos externos, los pendrive, las tarjetas flash, etc. En este caso, lo único que nosotros necesitamos es el hardware y software necesario para acceder a la evidencia. Ya prácticamente está universalizado, digamos, el, este, el puerto USB, entonces todos aquellos dispositivos externos que tienen puerto USB son simplemente legibles o accesibles, digamos, desde una computadora. Y si no, como nos ocurre, por ejemplo, con las tarjetas de memoria, tenemos que tener el adaptador que nos permita visualizarlos también desde la computadora. En este caso, con todos estos archivos y demás, todos estos dispositivos permiten identificar los metadatos que brindan la información auxiliar sobre la evidencia. O sea, no solamente podemos ver el archivo y su contenido, sino también el archivo y el conjunto de parámetros que lo definen como archivo, lo que le llamamos los metadatos. Cuando se trata de una evidencia digital de naturaleza estable, como nos pasa acá, por ejemplo, observen este pequeño gráfico que identifica la interacción entre la CPU, la memoria caché y la memoria principal, ¿no es cierto? Bueno, obviamente la memoria caché y la principal están activas siempre que haya alimentación eléctrica, ¿no? Porque ambas son volátiles. Se encuentra entonces, ubicamos este tipo de información, de evidencia digital volátil, en la memoria caché y también en los registros internos de las computadoras, ¿no? O de los equipos de procesamiento, lo que se llaman los famosos logs.
Se requieren herramientas apropiadas distintas de las de la evidencia persistente porque tenemos que hacer lo que se conoce un volcado de memoria como para poder identificar exactamente qué era lo que había en este pedacito de memoria que es la caché y en esta en la memoria principal. En cuanto a la evidencia digital en tránsito, que tiene esta estructura, así muy a grosso modo, por supuesto que si uno lo estudiara en detalle es mucho más que esto, pero normalmente un paquete de datos tiene una primera parte que se llama cabecera, en donde mínimamente tiene que estar el origen, la dirección IP de origen y destino y el tipo de mensaje que se envía, y luego una segunda parte en donde está todo el mensaje. Entonces, estos que son los paquetes de datos y demás, se dice evidencia digital en tránsito porque momentáneamente están durante determinados periodos, digamos, en el soporte electrónico. En la memoria RAM puede darse también ese caso y también en este caso es muy necesario que haya herramientas específicas. Siempre en estos casos partimos del volcado de datos, ¿no? Porque estamos trabajando sobre la memoria RAM de la computadora, sobre la memoria RAM que pudiera tener un switch, por ejemplo, un router o cualquier otro dispositivo que está participando del proceso de transmisión de datos. ¿Qué herramientas en particular tenemos para este tipo de evidencia? Si queremos analizar discos, o sea, evidencia persistente en discos, hay muchísimas herramientas como esta, por ejemplo, que es la de Smart, que detecta todos los dispositivos de almacenamiento conectados al computador. Define su estructura lógica y otras características como marca, modelo, capacidad, etc. También está iLook, que es una herramienta que saca imágenes digitales de los medios de almacenamiento para analizar las cabeceras de archivos para su validación real. Eso normalmente tiene también un editor hexadecimal integrado que ayuda mucho para poder manejar el código hexa, transformándolo automáticamente en código ASCII, y es mucho más visible para nosotros. NIST propone 28 herramientas para este tipo de elementos, ¿no es cierto?, para lo que es análisis de disco. ¿Qué información podemos obtener de un disco? Pues por supuesto cualquier forma de archivos de usuario de sistema ocultos, eliminados, irrecuperables, eliminados y no recuperables, etc. Hay algunos de ellos que se puede hacer una extracción lógica, en donde se obtiene toda la información exacta del archivo con toda la estructuración que tiene, y hay otro que se tiene que hacer una extracción física, en donde no se extrae el archivo en sí, sino que se extraen los sectores de disco con toda la información que contiene ese archivo, y estos software lo que hacen es tratar de armarlos en función de esa información que están obteniendo. Por eso es que a veces se recuperan archivos borrados, pero a medias, no se los recupera de forma completa porque puede ocurrir que uno de los sectores haya sido ya sobregrabado y no se encuentre esa información. También se pueden encontrar fragmentos de memoria, de artefactos de red, todo lo de la memoria virtual o de almacenamiento temporal y los metadatos de archivo que les comentaba recién. Información sobre el uso del equipo, por ejemplo, archivos y actividades del usuario, archivos de configuración, aplicaciones y servicios del sistema que en ese momento estaban activos, y etc. Análisis físico de volúmenes de archivos, ¿no? O sea, esto que es el mirar el file system también depende también, por supuesto, del sistema de archivo y del hardware. Fíjense que de acuerdo al tipo de sistema operativo tenemos diferentes tipos de archivo, digamos, no de archivos, sino de estructuración de todos los archivos en un disco. Algunos sistemas de archivo están diseñados para ser utilizados por una explicación específica. Entonces, las herramientas no podrán acceder libremente, tendrán que ir directamente a la extracción lógica para tratar de recuperar el archivo. En cuanto a las herramientas para la evidencia digital volátil, podemos tener el comando regedit de Windows, que es el más común, es el que nos permite ver de todos estos que son los registros o los logs de, de Windows, qué es lo que están conteniendo en cada uno. También hay una herramienta mejorada que es el Windows Register Recovery, que trabaja sobre ese sistema operativo y que obtiene gráficos también de los datos, los usuarios, etc. En el caso de Linux, los registros son más simples de encontrar porque están en formato texto
y únicamente tenemos que poder identificar el árbol, digamos, ¿no es cierto?, de directorio para ubicarlo. O sea, si conocemos dónde que están ubicados esos registros, listo. NIS en este caso incluye 14 herramientas registradas. Por supuesto que no siempre vamos a hacer el análisis de registros internos, ¿no? Ya cada pericia nos va indicando a partir del punto de pericia nos va guiando respecto de hasta dónde tenemos que llegar y qué podríamos llegar a encontrar. Y si hace falta, llegar a los logs de la aplicación. Cuando hablamos de evidencia volátil, hay una herramienta que se llama Volatility, que es muy buena, porque obviamente es una aplicación dirigida a lo que es el acceso de memoria, realiza copias y volcados de memoria para presentar sus datos en un momento dado, ¿no es cierto? Y es una aplicación que permite interpretar la estructura interna de memoria, da mucha información sobre los procesos en ejecución y sobre las conexiones en red que estaban activas al momento en que se capturó la memoria. Esta herramienta Volatility es de uso libre, así que la puedes bajar directamente de internet. Van a encontrar todas las direcciones web en la guía de estudios y pueden comenzar a practicar si es que les interesa este tema. ¿Qué información se puede obtener de la memoria? Por supuesto, el listado de procesos, toda la detección de software extraño, como el malware, botnet, virus, las conexiones de redes abiertas, las credenciales de acceso que estuvieran ahí en los determinados usuarios, las claves en la memoria de encriptación, etcétera, y el listado de dispositivos conectados al equipo. O sea que nosotros haríamos un volcado de memoria siempre que buscáramos alguna de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Si el punto de pericia dice cuáles eran las redes con las que estaba conectado el usuario en ese momento, pues tendríamos que ir a buscar las conexiones de redes abiertas, supongamos, o bien los dispositivos conectados, y de allí podríamos poder responder ese punto de pericia. Las herramientas digitales, las herramientas, para la evidencia digital en tránsito, tenemos, por ejemplo, el TCDAM y el WinDAM, que son dos herramientas para identificar los paquetes y tramas de red, ¿no? Y toda la información que circula sin encriptación, los datos transaccionales y demás. Estos se conocen como analizadores de tráfico. Hay otros también muy interesantes cuando vamos a analizar el tráfico de red, no solamente son estas, ¿no? También podemos hacer, desde el punto de vista del proceso de detección de intrusos, podemos detectar accesos no autorizados. El SNORT es un programa conocido para ese tipo de cosas. El HIDS, el host IDS, detecta rastros de actividades de intrusos en un equipo, y el Network AIDS detecta rastros de intrusos en todo el segmento de la red donde se encuentra instalado. SNORP hace en realidad un software de prevención de intrusos en redes, pero desde el punto de vista forense nos interesa porque puede llegar a identificar quién fue el intruso que intentó entrar, entonces darnos información respecto del origen del ataque, ¿no? En algunos casos, no en todos. ¿Qué vemos con todas estas herramientas? Bueno, principalmente se hace análisis de los registros de transmisión y comunicación. En este caso hay una herramienta Kine, que es una distribución Linux muy buena, que trabaja sobre los equipos tipo switch y router, otros equipos también, pero digamos en estos son muy buenos para poder encontrar exactamente los registros de configuración, y a veces, si con eso es suficiente, encontramos datos de transmisiones en proceso. Dependiendo también si estoy accediendo a un dispositivo switch o router que tiene, por supuesto, determinada inteligencia, ¿no? Algunos son muy básicos, no cuentan con una memoria o tienen una memoria RAM muy pequeña, digamos, entonces no siempre encuentro la información que se necesita. Cuando hacemos un volcado de red, ¿qué es lo que encontramos? Todas las actividades del equipo en la red local, ¿no es cierto? O sea, imaginen una red que va de un punto A a un punto B. Entonces yo estoy parada en el punto A y de ese equipo, el que estoy en el punto A, voy a encontrar los archivos compartidos, los accedidos en otro equipo, la impresión de documentos, por ejemplo. Y del equipo respecto de Internet o hacia afuera, voy a obtener toda la información de los archivos compartidos como enviados,
las URL y sitios accedidos, los DNS, los paquetes de datos, la utilización de máquinas de VPN, perdón, no de máquinas virtuales, de VPN y accesos remotos a otros equipos. Eh, o sea que permite conocer todas las comunicaciones que se establecen en ambos, entre el equipo con los otros, digamos, ¿cierto? Y sobre todo proporciona fecha, hora y dirección IP del destino y origen de las transacciones. Esto es muy importante cuando uno está realizando una pericia de red. El caso particular son los servicios en las nubes, aunque si bien se utilizan prácticamente las mismas herramientas que el análisis forense de red, hay una característica importante que tenemos que destacar acá, y es que se debe conocer, se debe estar capacitado en todos los servicios de cloud computing. Hay otras técnicas que se consideran válidas, aunque en otros casos no, ¿no? El snapshot o print pantalla o foto de pantalla, digamos, ¿cierto? No es una evidencia digital en sí misma porque simplemente constata algo, es una imagen que no tiene ningún sustento tecnológico por debajo, digamos así. Pero sirve en este caso en donde a veces no tenemos manera de recordar esos datos por la velocidad de la cosa, por la interacción que se está logrando, etcétera. El NIST establece 65 problemas que surgen al aplicar las técnicas forenses en la nube, que están relacionados con la arquitectura, la recolección y el análisis de datos, la respuesta a incidentes de ciberseguridad y sobre todo los retos legales, porque normalmente las redes tienen jurisdicciones internacionales, digamos, son plurinacionales, y también los retos legales, digamos, y la estandarización, o sea, ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer la forencia de los servicios en la nube. Hay otro conjunto de herramientas que a mí me interesa que conozcas, que son las herramientas auxiliares para la recolección de evidencia. Esto es lo que yo les llamo lo que debería tener el kit en su portafolio, ¿no? del perito forense. Herramientas referidas a la encriptación o estegoanálisis para el cifrado de archivos según los métodos de hash. Entre esos, por ejemplo, uno muy simple de acceso libre es el 7-zip, que una vez que comprime el archivo y me devuelve un archivo WinRAR, también me devuelve un código hash. Entonces, eso me asegura que ya mantengo la integridad de la evidencia y listo, ya está. También es necesario contar con editores de archivos hexadecimales, como el Dynamics Excel o el que quieran, y para este tipo de actividades Yanis propone 18 herramientas, o sea, fíjense en todo lo que hay. En el caso de virtualización, si estuviéramos trabajando en una pericia en donde vemos máquinas virtuales, pues, bueno, necesitaremos las 3 herramientas básicas, que es WinWord, Citrix o VirtualBox, para poder utilizarlas. Hay otras herramientas, por supuesto, todos los días surgen nuevas herramientas forenses, no, perdón, nuevas herramientas, nuevas aplicaciones para el modelo de máquinas virtuales. Pero estas son las habituales, son las más seguras, digamos. También es importante contar con elementos para la sanitización de soportes. Esto quiere decir para una limpieza profunda de los dispositivos antes de grabar en ellos evidencia digital. Normalmente lo que se pide es para grabar una evidencia digital que el archivo sea recién comprado, es decir, que no se haya utilizado antes. Pero si no es posible por el costo, por la disponibilidad, por las razones que fueran, entonces hay que utilizar software potente respecto de la sanitización, como el CCleaner o el Blanco, por ejemplo. NIST ofrece 11 herramientas en este sentido. Para recuperación de contraseñas también tenemos una batería de herramientas, como el OffCrack o la distribución de KnowPixel Live, ¿no es cierto? Siempre que haya que desbloquear contraseñas de acceso, es muy importante contar con la autorización judicial correspondiente. NIST propone 18 herramientas de recuperación de contraseñas. Para recuperar datos borrados hay muchísimas. Fíjense en que acá menciona 19 herramientas el catálogo del NIST, y un ejemplo, por ejemplo, es el DiskDrill, que recupera
datos en PC bajo Windows o en equipos Mac, desde USB, etcétera. Una de las tantas que hay, por supuesto. Dentro de todo lo que es para la recolección de imágenes y las tareas que realizamos, ustedes saben que cuando nos encontramos ya con el archivo, con la evidencia que consideramos que ese archivo va a ser el original, la primera tarea que tenemos que hacer es realizar la copia de la imagen forense. Entonces, FTCAM Imager es una de las mejores en ese sentido, pero no la única, hay muchísimas. WiMager, por ejemplo, para el contexto, para las plataformas de Linux. NIST propone 28 herramientas. Ahora hablamos de las herramientas forenses integradas. Estas que les comenté son todas herramientas, pero digamos muy específicas para cada cosa. Las herramientas forenses integradas son frameworks o suites que en realidad cubren un conjunto de funcionalidades para toda la tarea forense, ¿no? Hay una posibilidad en muchas de ellas de integración de datos en lo posible, es decir, son herramientas con las que yo puedo analizar un pendrive, supongamos, y analizar un disco externo y luego buscar de las probables evidencias que encontré en uno u otro de los dispositivos, vincularlas entre sí, establecer líneas de tiempo, etc. El tema es que estas herramientas trabajan sobre una actualización constante, máxime si son herramientas que se dedican al análisis forense de celulares, en donde todos los días sale el nuevo modelo de celular. Entonces hay que convocar exactamente la última versión del archivo, digamos, de la herramienta. También requiere de parte del perito una capacitación técnica continua. Se tiene que estar al tanto de cuáles son las funcionalidades y los resultados que se van a emitir a partir de cada una de esas nuevas versiones que se entregan. En su mayoría son herramientas propietarias porque por supuesto tienen un gran software, un gran desarrollo de software. Hay empresas proveedoras que se dedican a eso y que obviamente eso es su negocio. Si hablamos de estas herramientas forenses integradas, digamos que la principal, la mejor reconocida en toda la comunidad forense, es el Encase Forensic, que integra en un único ambiente casi todas las etapas del análisis, del proceso de análisis forense. Recolección, descifrado si corresponde, análisis general y particular de la evidencia, comparación de datos, reporte y documentación del proceso forense. Establece, por ejemplo, líneas de tiempo entre todos los elementos y eso es muy útil para la investigación criminal. También está Select the Kit and Autopsy. Esta es una herramienta libre, se la recomiendo. Si ustedes se quieren dedicar después a la forense digital, comiencen aprendiendo esta herramienta. Esta herramienta trabaja mucho, digamos, muy fuerte en lo que es procesamiento o búsqueda y recolección de evidencia en volúmenes de sistemas y archivos. Y tiene una interfaz gráfica de alta usabilidad. Por supuesto que requiere esto, que nosotros conozcamos exactamente cómo funciona un sistema operativo, que lo conozcamos en profundidad. Y además que conozcamos en profundidad el sistema operativo sobre el cual nosotros vamos a estar buscando la evidencia digital. Forensic Toolkit, que es el nombre general, digamos, del FTK, es muy completo, trabaja, por ejemplo, con ficheros masivos, tiene 270 tipos de formatos diferentes para poder acceder a los archivos, hace recuperación de partes borradas, recuperación total o parcial de correos electrónicos borrados, etc. Tiene muchísimas funcionalidades que uno las tiene que aprender a conocer. Luego está el Digital Forensic Framework, el DFF, que es una aplicación también de código abierto, tiene un entorno gráfico muy amigable y entre las funciones que lo distinguen es primero el bloqueo de escritura del software y cálculo de hash de criptográfico para la cadena de custodia, ¿no? O sea, trabaja inmediatamente protegiendo la evidencia. Puede identificar el acceso a dispositivos locales y remotos, lee diferentes formatos de archivos forenses, es decir, formatos de archivos generados con otras aplicaciones forenses. Reconstruye discos virtuales corruptos compatibles con VMware y hace análisis de memoria, de metadatos, etc. No me acuerdo si les he dicho que sí, es una aplicación
de código abierto. Así entonces ya vimos las herramientas forenses integradas, digamos, con muchas funcionalidades en una sola, esas especies de cortaplumas Victorinox, por decirle. Veamos ahora las herramientas forenses específicas. Nada más que por una cuestión de tiempo, yo voy a relatar tres tipos de herramientas que hay. Entonces, en lo que es el teléfono, para teléfonos inteligentes, nosotros tenemos el análisis de la SIM card y podemos utilizar para ello dos software de los tantos que hay, que es el SIMCOM, que permite recuperar mensajes de texto eliminados que estén almacenados en la tarjeta SIM, y administrar también los códigos PIN y PUC, por ejemplo. El SIM Recovery Pro además permite ver los últimos números marcados, la agenda telefónica, etcétera, ¿no? O sea, trabaja directamente sobre la tarjeta SIM. Cuando tenemos que trabajar sobre la memoria auxiliar, es decir, la memoria adicional que se coloca en el teléfono, memoria SSD que se llama, no micro SD, necesitamos un lector y podemos utilizar Recuba o cualquier otra herramienta orientada al análisis de memoria, que son las que ya vimos hace rato, por ejemplo, FTK. Ahora, el análisis completo de los teléfonos inteligentes requiere de una herramienta que se llama UFED, que es esto que ven acá en el maletín, que no es más que una CPU dedicada en la cual se coloca de un extremo el teléfono que se quiere analizar y del otro extremo sale un cable para conectar un Blu-ray, a un pendrive, un disco externo, no un pendrive, un disco externo y demás, para volcar toda la información que es contenida dentro de ese teléfono. La forma más completa del UFED de hacer el análisis forense incluye obtener toda la información lógica y física del celular mediante todas esas extracciones. Entonces con eso se tiene pleno acceso a toda la información, desde la estructuración o desde la propia aplicación, digamos, en las cuales se logran esos datos, como por ejemplo los mensajes de chat, ¿no es cierto? O desde afuera, desde la base, en donde está el mensaje almacenado, en el que se pueden identificar también desde muchísimo interés los metadatos de esas evidencias digitales, ¿no? La ventaja de esto es que genera el conjunto de evidencia digital, que es muchísima información, estamos hablando a veces de 100.000 archivos, una cosa así, se almacena en lo que se llama un ejecutable, un reader ejecutable, un UFDR, que lo que hace es como si fuera un navegador que hacia la pantalla de la izquierda tiene un menú al que se puede acceder, y en la pantalla perdón, en la pantalla de la derecha está el menú y en la de la izquierda están todos los que va mostrando por cada una de esas opciones que se eligen. También tiene una función de definir una línea de tiempo, con lo cual uno pone un periodo de una fecha desde hasta e identifica todos los archivos, todas las acciones, todos los logs que tiene ese teléfono identificados con esa fecha. Fíjense entonces si no es importante este tipo de dispositivos. Lamentablemente no son de uso público, solamente se los venden y los pueden utilizar las fuerzas de seguridad nacional, digamos así, ¿ya? Pero hay otra forma de hacer análisis forense de celulares. La técnica más habitual es conectarlo directamente con una PC a través del cable correspondiente, y dependiendo del tipo de teléfono, digamos, se pueden utilizar todas las herramientas necesarias de las que utilizamos para la evidencia volátil, para la evidencia persistente y para la evidencia en tránsito. NIST propone en este sentido 34 herramientas, de las cuales muy pocas son de uso gratuito, y habría que ver si los resultados son convenientes, digamos. Entonces, acá tenemos, supongamos, el iPhone Analyzer, el DSE3 Universal, el Andriller, todas estas son herramientas que
supuestamente nos darían la misma información o, digamos, un poco menos que nos da el UFED. ¿Ya? Otras orientadas a lo que es celulares Android, ¿no es cierto? Tenemos Android Data Extractor Live y Mobile Edit Forensic. Esta herramienta Mobile Edit Forensic es la que yo la manejé y la vi muy cercana, digamos, a la funcionalidad del UFED, ¿no? Pero por supuesto es una herramienta propietaria. En cuanto al análisis de los correos electrónicos, hay muchísimas aplicaciones. i4Mail, esta, soporta más de 40 formatos de correos electrónicos y programas de cliente de correo, porque recuerden que cada cliente de correo tiene su propia manera de estructurar la base de datos con todos los correos y los datos, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo acceder a los datos de un cliente de Gmail que de un cliente de Outlook, supongamos, ¿ya? Puede leer MBox sin conversión previa. MBox es el formato de los gestores de correos de Microsoft. Hay otras como el Email Tracker Pro que rastrea el correo electrónico revisando, digamos, el encabezado del correo electrónico y trabaja mucho sobre el filtro de spam, ¿no? Trata de evitar el spam, clasificando la cabecera del correo electrónico como para saber si lo identifica como spam o no al correo y lo deja pasar a la carpeta correspondiente. Esto lo que se trabajan es sobre todo lo que es el rastreo de las direcciones IP. Normalmente puede generar un archivo Excel o HTML con toda la información que va relevando. También está MailExaminer, que es una herramienta, un conjunto completo de herramientas para la documentación, análisis, examen y notificación de evidencias de correos electrónicos. Está muy buena esa herramienta. Y aparece esta última, que es la del IEFAF, que lo encontré en un paper y la verdad nunca vi la herramienta implementada ni que apareciera en ninguna otra página web como para realmente llegar a probarla, ¿no? Pero el proyecto de la herramienta habla de que tiene 5 módulos basados, muchos de ellos en todo lo que es minería de datos, por eso tiene un submódulo hueca, así que imagínense que la propuesta para poder eh, investigar correos electrónicos desde una o varias cuentas es muy interesante. Pero como les dije, lo encontré una sola vez en un paper y no la vi más. Nosotros desde la UCASAL hicimos una herramienta, desarrollamos una herramienta que se llama OB Forensic, que la característica que tiene es que se basa en la trazabilidad del proceso de transmisión y que además dicha trazabilidad está representada mediante una ontología. Entonces, la ontología permite generar 21 preguntas de competencia que ayudan a la analista forense a contestar los puntos de pericia. Hicimos incluso un estudio para identificar cuáles serían los puntos de pericia más habituales, que es lo que más se pregunta de un correo electrónico, y a partir de allí surgieron las 21 preguntas de competencia. También permite cargar datos auxiliares para documentar todo el proceso, como por ejemplo identificar al perito, identificar al expediente, etcétera, etcétera, y sacar informes de resultados parametrizables también en cuanto a que presenta las preguntas que le interesan, no las 21, sino las que le interesa y ha sido seleccionado previamente por el perito. En cuanto al análisis forense de imágenes, hay dos técnicas habituales. La primera, que es la única que podemos hacer nosotros, peritos informáticos comunes, digamos, que no somos expertos en lo que es imagen, podemos hacer un análisis de los metadatos. Podemos identificar la estructura, el contenido y tal vez, si encontramos alguna información histórica respecto del procesamiento del archivo. Pero nada más. Luego está una técnica que se llama fotogrametría, que permite obtener información valiosa sobre los objetos físicos y del ambiente que están en esa imagen o en ese video y, digamos, encontrar información referente, supongamos, a energía radiante, a determinados lugares, determinados colores y otros fenómenos visuales que se observan.
Todo eso se usa para extraer información dimensional de las imágenes y tratar de reconstruir la escena del delito o alguna característica que les llame la atención. En este sentido, tenemos tres herramientas en lo que es el catálogo de NIST. Hay otras mucho más conocidas, como el AMPED Authenticate, por ejemplo, que permite el análisis y detección para identificar si la fotografía o la imagen o el video ha sido manipulado. eh, Detecta área manipulada en imágenes, detecta la autenticidad de imágenes, permite el análisis por lotes, etc. Es una herramienta también accesible en cuanto a la funcionalidad, muy sencilla de manejar y demás. Y esta cámara balística es una versión derivada, digamos, también de la misma empresa de Mobility, y que permite determinar si una foto fue realmente tomada por una cámara sospechosa, la cámara de un celular, supongamos, ¿no es cierto? A través de un esquema comparativo, compara fotos sacadas ya previamente con mucha anterioridad sobre la cámara y las compara con la foto actual, que es la que está en duda, y puede llegar a predecir con un porcentaje de aproximación si la foto fue emitida o no desde esa cámara de celular o lo que fuera. Otra cosa que nos interesa mucho es el análisis de las fuentes abiertas, que se llama. Las fuentes abiertas es cuando uno puede encontrar información que es pública en Internet. Ustedes ponen el nombre de una persona en el Google, por ejemplo, y les saldrá, por supuesto, montones eh, de, de links, digamos, o de páginas eh, en la que figura el nombre de esa y de muchas personas que pudieran tener el mismo nombre, ¿no es cierto? Entonces, por allí poder guiar perfectamente esa búsqueda en medio de todo lo que es Internet, lo que se hace es utilizar herramientas de inteligencia que se llama de fuerzas abiertas, que son metodologías desarrolladas por los servicios de inteligencia, sobre todo para hacer más eficiente su trabajo y poder construir búsquedas inteligentes. Reduce significativamente los tiempos de búsqueda y recolección de información, pero hay que saber utilizarlas y muy bien como para que sean realmente de utilidad. Algunas de esas herramientas, la que se llama OSINT Framework, acá ven un gráfico en donde nos da todo lo que tenemos de posibilidades de OSINT Framework, y allí en cuanto a redes sociales, cuáles son las redes sociales sobre las cuales nosotros podemos sacar información. Recuerden que en las redes sociales tenemos información pública e información privada. Normalmente OSINT Framework trabaja sobre lo que es la información pública, puesto que entrar a obtener información privada de alguna manera se entraría en conflicto con la ley, porque si no tiene la autorización del juez, no debería avanzar sobre información que no está explícitamente indicada como pública en Internet. AIDA Pro en realidad trabaja sobre el software, es un código ejecutable de la máquina en código fuente lenguaje ensamblador para analizar programas que se sospecha que contienen malware o spyware, por ejemplo. ¿No? Hay muchísimas de estas herramientas. Maltego es una de las más conocidas, por supuesto que es una herramienta paga, integra muchas funciones, información de fuentes públicas de muchos lados, de proveedores comerciales, de fuentes internas, de nombres de dominio, direcciones IP, URL, correo electrónico, etcétera, y todo lo que se conoce o se puede llegar a conocer de quien se busca, ¿no? Las ventajas de las fuentes abiertas es que no requieren avanzados conocimientos tecnológicos, es decir, con solo utilizar un browser o un navegador es suficiente, y nos requiere de recursos tecnológicos completos. No necesitamos servidores ni storage de alta potencia para poder almacenar toda esa información. Simplemente buscamos. Una vez que buscamos y encontramos lo que necesitamos, bueno, pues eso será otra historia. ¿Cuál es la desventaja? Que no sabemos si toda esa información que estamos obteniendo no es una fake news, no es una información falseada, falsificada, no tenemos ninguna certeza de que esa información fuera real. Y además también se puede llegar a producir una intoxicación.
Es decir, una perdón, la infoxicación hace referencia a lo que es la intoxicación con información, digamos, en donde tenemos tanta información que no sabemos qué debemos descartar y qué no, ¿no? La informática aplicada a la forense digital tiene aquí, digamos, mucho que decir. ¿Por qué? Porque en realidad, sabiendo que es necesario contar con métodos y herramientas con sustentos científicos, entonces, desde los ámbitos universitarios, desde hace más o menos 15 años, se empezó el abordaje en diferentes instituciones, el abordaje de lo que es la forense digital o la informática forense. Sobre todo porque las herramientas tienen que ser confiables y tienen que tener el reconocimiento de la comunidad científica. Entonces, para ello, se analizan las herramientas desde el punto de vista de dos elementos sustanciales, la seguridad informática y la ingeniería del software. Y en cuanto a analizar los procesos de recolección y demás, se trabaja también con la auditoría del sistema a partir de todas la guía de trabajo para poder validar si los controles fueron bien realizados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay herramientas con base científica, por supuesto. Todas las herramientas tienen cierto grado de base científica y cierto grado de, digamos, manejo manual o artesanal. En el caso de las herramientas que son conocidas, es muy difícil que se dé a conocer, por ejemplo, las metodologías y herramientas de desarrollo, las técnicas de ingeniería que utilizaron y demás, porque la verdad que la mayoría de esas herramientas se basan en que el reconocimiento de la comunidad científica por los resultados exigidos. Entonces, por ejemplo, no vamos a tener ninguna información técnica sobre el X-Gaze en cuanto a cómo fue desarrollado, supongamos. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos hecho unos estudios durante 5 años perdón, que cubrió un horizonte temporal de 5 años de todas las investigaciones sobre análisis forense de correos electrónicos, y ahí encontramos que había 3 áreas temáticas que se destacaban. El primero, que era el tráfico de redes, particularmente para identificar las direcciones IP. El segundo tenía que ver con la minería de datos y con el énfasis en todas las técnicas para extracción de datos. Y luego la seguridad informática muy vinculada a los ataques cibernéticos. En esos estudios que realizamos, que fue 2013 al 2018, vimos áreas de vacancia, digamos, en dos temáticas que a mí me sorprendió. Una era la de Big Data, que recién estaba en ese momento tomando cuerpo, así que posiblemente por eso no había muchas investigaciones, pero la otra era la de procesamiento de lenguaje natural, que aplicando las técnicas adecuadas dentro de lo que es el contenido de un correo electrónico, es probable que se identifiquen características de quien escribe que pueden ayudar a definir un perfil delictivo, por ejemplo. Pero eso no existe nada. ¿Verdad? Eh, Después del 2018, cuando nosotros seguimos investigando para escribir otros papers o para avanzar en nuestras investigaciones, encontramos algunos artículos muy interesantes, como por ejemplo que hace todo el análisis de seguridad informática de un dron. Y examinando 4 modelos de drones, ellos comentan, primero, que la mayoría de los nuevos modelos son relativamente difíciles de analizar debido que tienen un fuerte soporte de seguridad informada. Y la segunda, de que es imperioso desarrollar nuevos procesos y herramientas forenses especializadas para este tipo de dispositivos. Otro proyecto que tiene que ver de la aplicación de la ingeniería de software al servicio de la informática forense y la evidencia digital, identifica cierto déficit en el uso de los métodos de ingeniería para desarrollar software. Entonces, asocia o define los criterios que debe cumplimentar una herramienta forense para cada tipo de investigación a través de todo lo que son las métricas y métodos de control de la verificación y validación de software, en este caso aplicadas a las herramientas forenses. ¿Tá?
Y luego del 2018 aparece, por ejemplo, la forencia de plataformas de videocomunicaciones o de, ¿cómo se llama esto? Videocomunicaciones, sí, o reuniones virtuales. Las principales contribuciones de esta investigación que encontramos es que no había fecha, no había precedentes, digamos, de esa fecha. Es una investigación que le hicieron sobre el mismo equipo de la aplicación Zoom, le hizo este análisis forense y encontraron una serie de cuestiones muy interesantes. La primera cuestión que encontraron dos vulnerabilidades que obviamente las resolvieron de inmediato, y la segunda es la colección de artefactos forenses digitales de la aplicación Zoom, es decir, identificamos cómo en todos los equipos se quedaban instaladas un conjunto de archivos o según las acciones que hiciera el usuario desde su propio dispositivo cuando accedía a Zoom. Y por último, una colección de consultas SQL para poder extraer datos de las bases de datos que esas aplicaciones dejan en los dispositivos de los usuarios, ¿no? Bueno, y aquí llegamos al final. Fíjense en qué hemos hablado hoy. Primero, de que hay una gran diversidad de herramientas forenses, con lo cual no podemos decidirnos ni por una ni por la otra. Imagínense siempre ustedes que están entrando al taller mecánico y ahí ven el pañol de herramientas, que puede haber 50, 60 herramientas de diferente tipo y que el mecánico eh, elegirá aquella que convenga en función de la tarea que tiene que realizar. Ninguna es mejor que la otra, cada una tiene su propia funcionalidad. Y por otra parte, que desde el ámbito de la informática aplicada todavía tenemos mucho por trabajar y por avanzar. Bien, ya saben entonces dónde pueden encontrarme en mi correo electrónico o en el WhatsApp o en el grupo que tenemos armado para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias.